estos títulos y ponerlos a través del sistema financiero con tasas mucho más bajas, que es el clásico. ¿Usted se acuerda en la pandemia que también se pusieron unos TDS, que eran títulos de desarrollo para la salud? Que era un dinero que obligaron a los bancos, unos títulos que compraban los bancos a tasas muy bajas, y el sistema financiero, pues digamos, los trasladaba a las empresas para que pudieran financiarse, digamos, la pandemia, más o menos de eso. Eso es lo que busca el gobierno. Sí, pero me cuentan que varias cosas. Lo primero, sí, efectivamente Finagro hace esto de inversiones forzosas actualmente. ¿Cuánta plata se mete en esto? Son más o menos 33 billones de pesos. 33 billones de pesos. Son más o menos, sí. O sea, actualmente la banca invierte 33 billones de pesos obligado a Infinagro. Sí, y la idea es que los bancos deben invertir a tasas muy bajas. Creo que en este momento son 5,6% y son unos 33 billones de pesos. Y hay otra figura que se llama que busca como alternativa, que son la cartera sustitutiva, pero esto no es una inversión forzosa. O sea que actualmente en Colombia los bancos no pueden invertir en todo lo que quieran, sino que se ven obligados a invertir en una parte de sus recursos a esto a través de Finagro, ¿cierto? No, al revés, invierten en lo que quieran, pero una parte tiene que irse a estos TDA, a invertir en estos títulos. Claro. Invertir es un sofisma, porque no hay inversión ahí. Claro. Es simplemente compre estos títulos baratos, nosotros le pagamos al 5 o 6, algo así, y usted lo traslada a unas líneas de crédito al sector agropecuario. Ahora, ese 5 o 6 no está mal, o está mal. Muy bajito, si la inflación muy bajito, está en 6%, o sea que hay un costo de oportunidad. Está perdiendo plata. Si usted le dice a todos los bancos, ponga créditos a 5 o 6, se quiebran. Sí, si la inflación, Luis Carlos, nomás está en 6-7%, pues claro. O sea, ya hay un costo. Los colombianos que ahorran dinero pierden una plata, pierden un costo de oportunidad gracias a esta medida con Finagro. ¿De acuerdo? Sí, lo importante es que durante años hemos mantenido a Finagro. Lo que hay que preguntar, Luis Carlos, es qué tan eficiente ha sido eso y qué tanto se ha desarrollado el sector agropecuario a partir de los TDA, lo cual yo ahí le doy mi parte editorial. Eso no es que haya servido para mucho. ¿Por qué? Porque hay solamente, digamos, por decir algo, los arroceros, los que sí saben utilizar este instrumento financiero, o no sé, o los bananeros o los exportadores de flores, pero para lo que quiere el gobierno, esta herramienta no ha sido muy eficiente. Y el Banco Agrario, que es el mayor colocador de este dinero de Finagro, pues no es que vaya muy bien. Estos, Luis Carlos, podrían ser los TDPs. ¿Los TDP? TDP, sí. Título de desarrollo populista. ¿Petrista? Sí. Ok, pensé que petrista. Sirve para las dos cosas. Sí. Es puro subsidio el TDP. Sí. Ahora, Luis Carlos, esto a costa es de histórico, los ahorradores colombianos, ¿no? Y de poner en peligro el sistema financiero. El ahorrador colombiano ya está siendo golpeado por una cosa que se llama Finagro. ¿No? Que se llama... Perdón, profe. No, que le decía que esto históricamente, Luis Carlos, desde el 1957 se vienen usando, ¿no? El problema es que como no tenemos evaluación de políticas públicas, no sabemos si esa idea funcionó o no funcionó. A mi juicio, Luis Carlos, no funciona. Pues está con nosotros hasta ahora el presidente de ANIF, el doctor José Ignacio López. Doctor López, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Doctor López, las inversiones forzosas existen actualmente a través de Finagro, ¿verdad? Sí, Luis Carlos. Yo los estaba escuchando y ustedes mencionaban que fue una política que se usó mucho, sobre todo en los 60s, en los 70s. El país la desmontó casi toda. Quedó un remanente desde 1990 y luego modificado en el 94 con los títulos de desarrollo agropecuario de Finagro, que es el 1% de las inversiones que los establecimientos de crédito invierten en esos títulos. El resto pues se desmontó y realmente es un modelo que es muy escaso en el mundo. Muy pocos países
hoy en día lo tienen, yo diría que casi ninguno. Sí. Ninguno de los países desarrollados tienen este tipo de instrumentos. Entonces, doctor López, lo que nos está diciendo usted es, sí, evidentemente había mucho de esto en Colombia, se fue desmontando, queda un pedacito que es Finagro, que no es lo óptimo, pero hemos aprendido desde las instituciones financieras y los ahorradores colombianos a vivir con con esa puntilla en la llanta. Ya aprendimos a vivir con la puntilla en la llanta. ¿Le interpreto bien? Sí, sí, Luis Carlos. Aquí la evidencia ha sido que las inversiones forzosas generan al final más distorsiones y más problemas que lo que generan del lado positivo. Sí. De hecho, pues hay varios estudios, muchos de ellos de comienzo de este siglo, mostrando que finalmente el país cuando tuvo inversiones forzosas creció poco, no tuvo avances en profundización financiera y luego pues tuvimos todo un problema de asignación de crédito a través de la banca pública. Entonces, pues en general las evaluaciones en Colombia y en otras jurisdicciones muestran que realmente son un instrumento que tiene muchos problemas a la hora de implementarse. Sí. ¿Durante la pandemia se hizo algo parecido? ¿Se aumentaron las inversiones forzosas? Sí, en un momento el gobierno tenía el temor de quedarse desfinanciado. Recordemos que en la pandemia cayeron mucho los impuestos. Entonces, como mecanismo dentro de la emergencia económica, se le hizo una inversión forzosa a los bancos para comprar unos títulos, en ese momento títulos que iban a financiar el presupuesto. Fueron quizás diferentes a las inversiones forzosas típicas, pero en todo caso fueron unas inversiones obligatorias destinadas a financiar el presupuesto general de la nación en un momento donde, pues recordemos, pues la situación fiscal se veía muy complicada porque pues estábamos en medio de la crisis del COVID. Es decir, fue algo concertado con el gobierno para poder estimular la economía y desde lo financiero se entendía, desde el sector financiero se entendía que era una herramienta que le iba a traer mayor crecimiento al país. Sí, Luis Carlos, pues yo no podría hablar de los detalles de cómo fue ese tipo de negociación. Sí. Nosotros siempre hemos pues procurado buscar soluciones que sean de mercado, que sean más transparentes. Claro. En general las inversiones obligatorias creo que no son una buena medida, pero bueno, en ese momento creo que había unas circunstancias muy excepcionales. Sí, claro, y es importante todo esto porque estas son las líneas de defensa que el gobierno está utilizando actualmente y es, las inversiones forzosas ya existen. Entonces la respuesta que tenemos acá es, existen, pero no son óptimas y tienen un costo de oportunidad para el ahorrador colombiano. Eran mucho más grandes y ahora son mucho más pequeñas. Afortunadamente se fueron desmontando porque esto históricamente ha mostrado que trae problemas económicos y que genera decrecimiento. Y el segundo punto, que es la línea de defensa del gobierno, es que lo había hecho la administración de Iván Duque. Y la respuesta es, se hizo en consenso con las entidades financieras y bajo el entendimiento de que era algo excepcional por la pandemia y de que era una medida temporal para ayudarle a la economía nacional. Lo tercero que le quiero preguntar, y agradeciéndole mucho por su tiempo, es ¿por qué no nos amplía un poco esto actualmente? ¿En qué países existe y qué consecuencias tendría ampliar las inversiones forzosas en Colombia? Bueno, empecemos por la pregunta rápida, ¿es en qué países existe? En mi entendimiento, en lo corrido este siglo, solo en Venezuela y en Bolivia se han intentado inversiones forzosas. En ningún país desarrollado existe. De hecho, pues si uno va a Google y pone inversiones forzosas, Estados Unidos pues no le sale. De hecho, pues el término en anglosajón es bien desconocido. Entonces, pues es una política que ha caído en desuso y repito porque la evidencia ha sido que no funciona y por tanto, pues se ha venido desmontando. Ahora, las implicaciones son bastantes y ahí empecemos por las más evidentes y las más rápidas. Uno es, en la medida que las inversiones forzosas crezcan, pues la disponibilidad de recursos que tienen los bancos para prestar se reduce. Y por tanto, frente a una demanda de crédito y una disponibilidad reducida, pues eso una de las implicaciones es que podría aumentar la tasa de interés de los créditos de los hogares, de las empresas, de los empresarios, porque pues estarían, digamos, compitiendo por una cantidad de recursos limitado. Ese es uno. Lo otro, y que se evidenció muy claro en los análisis que mencionaba antes, cuando se estudió las inversiones forzosas en Colombia en los 60 y los 70, es que las inversiones, al ser obligatorias, al ser forzosas, reducen
los márgenes, perdón, reducen la utilidad de los bancos, claro, porque los bancos tienen que empezar a invertir en papel que tienen tasas más bajas de las que podrían obtener con condiciones de mercado. Y entonces los bancos en esa estrechez de utilidades probablemente lo que hacen es que tienen que empezar a remunerar menos sus depósitos, ¿sí? En este momento estamos también en una situación de competencia donde entidades vienen remunerando sus depósitos, pues esto iría en contra y eso también afecta a los ahorradores porque eso significa que los ahorradores depositan bien sea con cuentas de ahorro, CDTs, su dinero en un banco, en los bancos, y bueno, si los bancos se ven obligados a reducir sus tasas porque pues sus utilidades caen, pues hay menos tasas de interés. Esos son los efectos. Luego vienen los efectos más complejos, Luis Carlos, y ahí termino, perdón. Sí, señor. Y es los que vienen de segunda ronda, y es, bueno, estas inversiones forzosas, básicamente lo que hacen es que redireccionan crédito y el criterio de asignación no es de mercado, donde recordemos que los bancos hacen un ejercicio pues juicioso de riesgo y retorno, sino pues quedan en asignación de entidades públicas y ahí la evidencia ha mostrado que muchas veces la asignación es ineficiente. ¿Eso qué significa? Que termina asignándose crédito a proyectos que no son productivos y que luego tienen problemas para pagar sus obligaciones y eso deriva en dos problemas, o un problema fiscal, porque el gobierno al final tiene que salir a rescatar pues todos esos créditos y para respaldar los títulos que se han emitido, o un problema incluso peor, pues ojalá nunca lleguemos a esa situación, que es un problema de solvencia bancaria, y es que al final pues los títulos que se han emitido no tienen mucho peso porque no tienen respaldo, y pues eso podría generar una crisis bancaria. Entonces, las implicaciones de mediano y largo plazo son muy preocupantes, las de corto plazo son, digamos, menos preocupantes, pero igual son argumentos muy establecidos y muy conocidos por los cuales uno debería procurar otras soluciones, que las hay, Luis Carlos. Sí, entonces, para ir entendiéndolo todos, lo primero que usted nos expone es, mire, cuando obligan a los bancos, cuando el Estado, ¿no? El Estado, como un dictador, le dice a los bancos, usted tiene que invertir tanta plata de lo que recibe acá, a esta tasa, que es menor a la tasa que hay afuera en cualquier otra inversión, lo que está haciendo es que eventualmente los bancos no le van a poder ofrecer a los ahorradores una buena tasa de interés competitiva. ¿Qué pasa al final? La pregunta para ustedes, se la voy a devolver, es, entonces los inversionistas, el ahorrador, el señor, la señora que está buscando su CDT, su platica acá, la cosa, la vaina, va a llegar el momento en que dice, pues no, pues si el banco me está ofreciendo esto tan poquito, pues yo no ahorro ahí en el banco, yo no voy a poner mi plata en el banco, ¿como para qué? Si no está dando nada. Más bien, o me la guardo bajo el colchón, o compro dólares, o me gasto esto en otra cosa, pero no. Y eso termina afectando al ahorrador en el mediano plazo. Ese es uno de los problemas más grandes que tiene esto en el corto plazo, ¿verdad? ¿Eso es lo que nos está tratando de explicar? Sí, de acuerdo. Yo soy Carlos, un poco como el traductor de esto porque es importante que lo entendamos todos. Sí, no, fue una traducción muy precisa. Y cuando hablo de profundización financiera, que quizás es un término que usamos en un poco técnico, profundización financiera en últimas es equivalente a cuál es el desarrollo de los mercados de un país en términos de depósitos, en términos de crédito. Y precisamente lo que pasó en Colombia en los 60, en los 80, es que tuvimos digamos, a un periodo que se le conoce represión financiera por todo este tipo de medidas del Estado. Había controles en tasas de interés, había inversiones forzosas, la banca pública era muy importante. Lo que vimos es que finalmente, pues, los depósitos, el ahorro no crecía, el crédito no crecía, la economía no crecía. Sí, y fue finalmente ese estancamiento por muchos años lo que llevó a replantear todo el modelo. Y bueno, hoy en día, insisto, muy pocos países han vuelto atrás con ese retrovisor de mirar esas políticas de los 60 y los 70, sino que tenemos otro tipo de opciones que pueden buscar un objetivo similar sin generar estas distorsiones y finalmente pues esta caída en lo que podría ser el ahorro de la economía, el crédito del sector formal, entre otros. Profesor Quijano tiene pregunta.
Doctor López, sabe que es muy preocupante, primero de cara a los empresarios, ¿no? Porque finalmente los ahorradores, ¿usted cree que puede haber una estampida de ahorradores que tienen guardada su plata en el banco y llevarlo a otros destinos? Es decir, una persona que hoy tiene, por decir algo, no sé, $1.000.000, bueno, en pesos, tiene 4.000 millones, 8.000 millones para algún proyecto productivo y ve que se viene esta medida del gobierno, seguramente en estos días puede haber una corrida y llevar esos dineros a un paraíso fiscal como Panamá. Bueno, yo no quiero entrar, Fernando, buenos días, en ese terreno especulativo, porque entre otras lo que hay que decir es que después de todo el desmonte de esos años de represión financiera, el país ha venido construyendo una institucionalidad muy sólida. De hecho, la pandemia fue un ejemplo muy cercano, donde hubo una crisis enorme y el sector bancario, los establecimientos de crédito, pasaron, digamos, con solidez, de manera muy robusta esa crisis, y hay una confianza muy grande del colombiano en el sistema bancario. Entonces, yo creo que no deberíamos dar la conversación que va a haber una estampida, que va a haber una corrida, porque yo creo que las alarmas es simplemente decir, mire, esta es una política que no funcionó, ¿por qué la vamos a repetir? ¿Por qué no miramos otras alternativas? Y en ese contexto yo creo que la audiencia seguramente que nos está escuchando está diciendo, bueno, esperemos un segundo porque de pronto esto no ocurre, de pronto hay esta conversación va siendo dinámica, porque lo que es cierto es que hoy uno de los grandes activos del país es la confianza que los colombianos tienen en el sector bancario, que tiene una regulación, una supervisión bastante sólida, y ir en detrimento de ese activo pues sería gravísimo. Es decir, si la gente no empieza a confiar en los bancos, pues lo que en últimas tendríamos es, como dice usted, Fernando, pues los depósitos y los ahorros terminan en otro lado y eso termina finalmente pues socavando uno de los pilares del crecimiento económico, y es la disponibilidad de recursos para el sector real. Y aquí hay que decirlo, nosotros somos un centro de análisis y termino ahí, y pues con afiliados y con un origen muy financiero, pero en esta conversación no es una conversación de que los que van a perder son los bancos. Precisamente acá los que van a perder son los empresarios, son los ahorradores de todo el país. Entonces, esa es la conversación que hay que tener. Claro. Reconocidas, doctor López, todas esas secuelas dañinas de las inversiones forzosas, su colega Jonathan Malagón ha propuesto que se explore más bien un gran pacto por el crédito. Y eso él lo explica diciendo que los bancos hagan un acuerdo para aumentar sus desembolsos y los esfuerzos de colocación de créditos en los sectores que requieren de un estímulo especial. ¿Cómo ve usted el gran pacto por el crédito? ¿Cree que es posible? ¿Cree que es conveniente? ¿Cómo lo evalúa? Bueno, yo creo que es una buena iniciativa del gremio bancario, plantear unos objetivos de buscar expandir y atender sectores, regiones, comunidades que quizás están relativamente desatendidas. Me parece que es algo conveniente y que es algo posible. Nosotros también hemos dicho, e incluso pues el mismo gremio bancario lo ha dicho, mire, desde el punto de vista de instrumentos, el gobierno podría usar algo que sí se usó tanto en Colombia como en muchos otros países recientemente, y es el tema de garantías de crédito. Si el gobierno dice, mire, es que me preocupa que este sector está desatendido, una manera muy transparente y eficaz de estimular el sector, el crédito a ese sector, es decir, bueno, hagamos un programa especial de garantías a ese sector con estas condiciones. ¿Y por qué es más transparente? Porque finalmente lo que hace es, deja luego que el mercado opere. No tiene un costo fiscal inmediato porque las garantías no necesariamente se van a ejecutar. De hecho, puede terminar al final no teniendo incluso efecto fiscal si son proyectos rentables una vez llega el crédito. Entonces, nosotros lo que hemos dicho es el pacto por el crédito. Creo que es una muy buena iniciativa de parte de los privados, y puede haber una conversación con el gobierno de, bueno, cuáles son las regiones, los sectores que están relativamente desatendidos, y el gobierno podría implementar una política de garantías
que podría ser muy eficaz para estimular el crédito, o incluso otro instrumento que también se ha usado en este país por muchos años, aunque ese sí tiene un costo fiscal, que es los subsidios a las tasas de interés para ciertas modalidades de crédito, y el gobierno pues podría tener una conversación de cuáles sectores se considera prioritarios. Entonces, el punto acá es, hay mejores instrumentos y herramientas para atender ahora una política de reactivación que poner este espejo retrovisor y mirar en políticas de hace 30 años que no funcionaron y que hoy en día pues Sí. casi todos los países han abandonado. Pues supremamente claro esta explicación es del doctor José Ignacio López, presidente de ANIF, de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, sobre las inversiones forzosas. Doctor López, le agradezco mucho por su tiempo. Muy clara esta explicación, aprendimos mucho esta mañana. Es usted muy amable, muy gentil. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Gracias. Muy importante esa explicación. Profe, de conclusión. Esto es una cosa que se intentó hace como 40 años y no funcionó y se fue desmontando. Quedó un remanente que se llama Finagro. Yo creo que muchos colombianos hoy están diciendo, ¿cómo? ¿Tenemos inversiones forzosas? Yo no me había dado cuenta. Terrible. Que esto no le vaya a terminar peor al gobierno y que le empiecen a crear mayores críticos a instituciones que hoy sobreviven, ¿no? Debajo del radar como Finagro. Y la gente se empieza a dar cuenta que eso existe y que por eso es que no están recibiendo suficientes intereses en sus ahorros y que ahora presionen para que eso no exista. Mejor dicho,